Bendecida tarde en el nombre de Jesús. Como cada día, desde la Asociación Misionera Eucarística queremos compartir con vos la reflexión del Evangelio del día. Por eso te invito a que busques tu Biblia para que juntos podamos proclamar el Evangelio que hoy nos propone la Iglesia para meditar. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 15. Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo habían visto, no le creyeron. Después, Jesús se apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos que se dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11 discípulos mientras comían, y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Palabra del Señor. Hoy me gustaría quedarme con 3 puntos para meditar sobre el Evangelio de hoy. El primero, María Magdalena. Esta mujer de quien el Evangelio de hoy nos cuenta que el mismo Jesús había echado de ella 7 demonios. Pero más aún que esto, en la época de Jesús, la palabra de la mujer no tenía ningún tipo de validez, no valía como testimonio, esto es, ante un pleito presentado a un juez, pero tampoco en las comunidades las mujeres podían dar testimonio de cualquier asunto. Esto es muy importante de resaltar porque Jesús, que ya nos había anunciado el reino de Dios y entre otras cosas nos había dicho que los últimos serán los primeros, que el reino de Dios es de los pequeños, nos había dado como ejemplo a los niños. A la primer persona a la que se le presenta luego de haber resucitado es a María Magdalena, una mujer cuya palabra no valía como testimonio y además una mujer que había sido prostituta, que había sido encontrada y que había sido perdonada por Jesús. En todo este contexto, María Magdalena va a anunciarle a los apóstoles que ha visto al Señor, que está resucitado, y el Evangelio nos dice claramente que ellos no le creyeron. En segundo lugar, los apóstoles reciben el testimonio de María Magdalena, que en medio de su turbación por la muerte del Señor y además con la cuota que les acabo de contar acerca de la validez nula que tenía el testimonio de la mujer, pero además tampoco le creen a los otros 2 discípulos, aquellos que caminando hacia un pueblito, Jesús se les aparece, les explica las Escrituras y finalmente estos discípulos reconocen al Señor cuando Él parte el pan. Tampoco le creen a estos discípulos. Y en esto me quisiera detener hoy, porque muchas veces nosotros quizás hemos sido educados en la fe por nuestra propia familia, quizás no fue en nuestra infancia, sino por el testimonio de algún amigo, de algún conocido. Y muchas veces no hemos creído en esos testimonios. Nos hemos entusiasmado quizás con los relatos, pero realmente no hemos creído. El Evangelio de hoy continúa diciéndonos que por último Jesús se le apareció a los 11 discípulos mientras comían, los reprendió por su falta de fe y por su dureza, por no creer a los que lo habían visto resucitado. El encuentro con Jesús es el que nos hace verdaderos cristianos. El encuentro con el resucitado.
ese encuentro personal que nos cambia la vida, que nos toca el corazón en lo profundo, en lo más íntimo y que nos hace realmente cristianos, seguidores de Jesús. Por eso muchas veces nos frustramos cuando damos testimonio y alrededor en nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros amigos no se convierten. Y creemos que ellos simplemente son incrédulos. Pero lo importante es que podamos generar momentos de encuentro con el resucitado. Por eso, especialmente a los adoradores de Jesús en el Santísimo Sacramento, les resulta que su fe se renueva en cada encuentro, que su fe aumenta y que en medio de las pruebas pueden afrontar la vida con la mirada puesta en el resucitado. Y es por esto, porque es el encuentro con Jesús el que nos hace cristianos y el reencuentro con el Señor el que despierta nuestra fe. Los discípulos ya habían conocido al Señor Jesús, de hecho, Él mismo los había llamado y los había instituido discípulos y apóstoles. Sin embargo, necesitaron este reencuentro con Jesús resucitado para poder verse renovados en la fe y creer. En tercer lugar, y finalizando el Evangelio, Jesús los envía. Vayan, les dice. Vayan es una orden imperativa, pero que implica ponerse en movimiento. Vayan, es decir, caminen, es decir, muévanse. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. ¿Cuál es la buena nueva? Pues que el Señor ha resucitado y que Él nos enseñó acerca del reino de Dios, que poco a poco nuestra relación con Él vamos conociendo. Por eso, no importa cómo estés hoy, no importa si tu fe está un poquito dormida, no importa si tenés miedo o estás asustado como los apóstoles en el relato del Evangelio de hoy. No importa si sos como María Magdalena y pensás que a vos nadie te va a creer tu anuncio o tu testimonio por tu pasado, por tu historia, por tus pecados. No importa cómo te encontres hoy. El resucitado te envía y te dice que vayas y que anuncies lo que has visto y oído de Él, para que otros crean, para que muchos crean y para que el mundo sea renovado. Allí está la esencia de nuestro ser iglesia, ser discípulos de Jesús, encontrarnos con Él, pasar tiempo con el resucitado e indefectiblemente ser misioneros, salir al encuentro de los hermanos que no lo conocen, aquellos que están más alejados en las periferias, no solo económicas y sociales, sino existenciales y espirituales también, para que todo el mundo crea en Él y para que de esta manera se glorifique al Padre que está en los cielos. Hermanos, estamos en la octava de Pascua. La resurrección del Señor Jesús es un misterio y un gozo tan grande que no nos alcanza como iglesia un solo domingo para poder celebrarlo. Por eso, la iglesia nos propone durante toda la semana después de la Pascua que sea como un gran domingo pascual. La Pascua comenzó el domingo pasado y va a terminar el próximo domingo cuando celebremos la fiesta de la misericordia. Por eso, si todavía hay alguien a quien no le dijiste felices Pascuas de Resurrección, todavía estás a tiempo. Te invito a que a lo largo del día y a lo largo de también mañana puedas tener un gesto evangelizador con alguien, ahí en tu familia, con los más cercanos, con quien tengas que estar, y que no necesariamente tiene que implicar hablar. Pensalo, pedirle al Espíritu Santo que te ayude, que nos ayude, para que podamos tener un gesto en el cual le digamos a nuestro hermano: Jesús resucitó. Alégrate, porque Jesús está vivo. Quiero compartir con ustedes esta canción, que es una canción muy conocida para todos los católicos y que muchas veces la cantamos con muchísima liviandad, pero que realmente si profundizamos y oramos su letra, nos vamos a dar cuenta que es una gran declaración la que le estamos haciendo al Señor a través de esta canción, y que ojalá que hoy la podamos orar con el corazón para responder
a este mandato misionero que Jesús nos dejó. Vayan. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de vos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo grande y nos vemos en cada Eucaristía.